Hola, soy Débora Mavaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información. Allí, donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañas a las aguas profundas? Batalear en las profundidades buscando perlitas te lleva a encontrarte con restos de naufragios, bichos raros, pero también con la fosa abisal. Pero como decía Nietzsche, si mirás el abismo te mira a vos. Y es absolutamente cierto que ante el horror del abismo, ese en el que sabés que si te metés podés ser devorado por criaturas desconocidas, podés implosionar, o te puede pasar algo malo, como que te bajen de un misilazo, antes de detenerte a pensar en adentrarte. Chapotear en la orilla sería contarte lo que dijo fulano sobre lo que Mengano contó y hacer un programa entero sobre los dichos y diretes de algún personaje político. Nadar sería tratar de buscar un salvavidas, como hacen muchos, y dar vueltas y vueltas buscando la orilla, eligiendo a cuál acercarse para tirarse en una reposera a tomar sol. Sumergirse es una odisea. Y sé que este podcast es para muy valientes, porque no todos están dispuestos a mirar el abismo para vernos reflejados. Yo sigo pensando que es mejor enfrentar la incertidumbre y el posible horror del abismo que chapotear haciendo un triste papel distractivo. Así que este es el momento de la hora sin sombra. No saldrás igual de este viaje. Tenés que elegir, como en la Matrix, si tomás la pastilla azul o la roja. Si elegís la azul, la que te permitirá seguir mirando el teatro tal como se te presenta, embanderarte, tocar el bombo y mantener la ilusión. Este es el momento en que voy a hacer lo que se supone que no tengo que hacer. Te voy a aconsejar que dejes de escuchar este podcast ya mismo, no sin antes agradecerte la intención. A vos te espero la próxima semana recordándote que esta es una producción independiente y que podés colaborar suscribiéndote al canal o económicamente con algún aporte en la cuenta de mavaires.dni o en mavaires.mp. Y por supuesto, desde ya, muchísimas gracias por tu colaboración. Claro, esto también vale para los que eligen la pastilla roja. Ahora, si elegiste la roja, no quiero reclamos. Agárrate fuerte, porque te llevo a ver el abismo. Según nos enseñaron en la escuela, los partidos políticos son la base de la democracia, porque la participación ciudadana en los mismos es lo que hace que elijamos a los representantes que nos gobernarán. Pero no. Desde 1989 el partido mayoritario, el Partido Justicialista, no tiene elecciones internas. La última fue la de Cafiero Menem. Ganó Menem, fue candidato a presidente y de ahí en más todos se subieron al menemato, a la fiesta para pocos y les encantó. Fíjate esto. En 40 años de democracia, solo una vez hubo elecciones partidarias que nos permitieron elegir algo. El resto de las elecciones, los candidatos fueron puestos a dedo, elegidos por los militares en el 83 o elegidos entre ellos mismos en todas las demás. Los sindicatos son el otro órgano de participación ciudadana. Los trabajadores eligen delegados, los delegados a las autoridades y en los plenarios se decide con quién irán a elecciones dentro del mismo. Pues esto tampoco se cumple, porque algunas leyes fueron hechas para romperse. Y así vemos cómo el hijo de hereda el sindicato de
o cómo se compran afiliados truchos para votar y que siga ganando el mismo fulano que dirige el sindicato desde hace 60 años. Hay muchos ejemplos muy visibles, así que no voy a dar nombres, no hace falta. Por eso tenemos la CGT que tenemos, donde se defienden los intereses de los empresarios y no los del trabajador. En los 90 vimos también cómo las barra bravas fueron usadas como fuerza de choque. Hoy también, pero por lo menos son más pacíficos. Los clubes de fútbol sirvieron para conseguir afiliados para los partidos, tener algunos operadores en los barrios, lavar dinero, traficar drogas, moler a palos a algún díscolo, en fin, lo que todos hemos visto. Los invito a reflexionar ahora quiénes están vinculados a los clubes de fútbol. Al momento de las elecciones, siempre pasa que algún dirigente quiere copar la parada. No importa si tiene o no territorio, militancia o experiencia política. Así, en los últimos años, hemos visto cómo llegaron un par de empresarios menores a la justicia diciendo que los habían timado, pidiéndoles $500.000 para la campaña, asegurándoles que iban a ir en un determinado puesto, pero los habían dejado afuera de la lista de un municipio bonaerense. Del otro lado son un poco más elegantes. Arman partidos paralelos, los posicionan, los suben al ring si el tipo no levanta y después al último momento lo bajan. Por supuesto, todo esto es con un buen pago, nada de irse con las manos vacías. Y si quisiera retobarse, le inventan alguna operación que puede incluir desde un escándalo sexual hasta meterle merca en el baúl del auto. El tipo se baja y todos sus militantes quedan colgados. Esto es algo que vimos mucho en los últimos años. Pero hay uno en particular, que fue el elegido, sobre todo en los medios, aunque todos los veíamos como un inadaptado social. Javier Milei. Un sujeto que en 2 años copó los medios. Decía cada vez frases más agresivas, un discurso absolutamente retrógrado, proponía vender órganos para pagar deudas o vender niños si acaso te sobraban. Siempre en nombre de la libertad, eso sí. Los medios levantaron al personaje que políticamente no movía el amperímetro, pero les garantizaba rating, por lo tanto, ganancias. Y todo estaba bien hasta que habló de dolarizar. Y durante una semana, todos los medios hablaron de dolarizar. Por supuesto, dolarizar todo menos tu salario, obviamente. Entonces aparece Cristina Fernández y de la nada lo sube al ring de la política. No conforme con eso, cuando participa ella de una entrevista con Pablo Dugan, una entrevista que venía a cuento de nada porque no dio ninguna definición, como quien no quiere la cosa, menciona a Carlos Maslatón y dice que le encanta. Maslatón es alguien que está dando vueltas en la política desde los años 80. Era de la UCD, fue el único orador en el sepelio de Alzogaray y tuvo un solo cargo político que era concejal cuando la ciudad de Buenos Aires todavía dependía del Poder Ejecutivo. Pero también es el hombre que había acompañado a Milei hasta que supuestamente se pelearon. Casualmente se pelean cuando Massa asume en el Ministerio de Economía. Massa, amigo de Maslatón desde sus épocas de universidad, donde militaban en la UPAU y en los albores políticos de la UCD. Así que lo inflaron, también inflaron otras cosas. Y aquel Milei, que venía en decadencia en 2022, tomó fuerza. Empezó a aparecer en cuanto debate había, se subía a todas las peleas, y empezó sobre todo a juntar economistas en su espacio político, todos vinculados a la dolarización y a los años 90, todos hombres vinculados a Domingo Felipe Cavallo. Desde Carlos Rodríguez, Roque Fernández, hasta Diana Mondino, la dueña del Banco Roela, heredera por supuesto,
hermana del que asesoró a Cavallo para hacer el corralito. Y de pronto, cuando empezaban las elecciones provinciales, aparece un comunicado del frente que integran el que dice: comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei que nuestro objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023. Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc., estarán destinados a ese fin. Todos los partidos políticos que nos acompañan decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios, no así los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023 y sus alianzas que se reservan exclusivamente para las elecciones nacionales. Raro, ¿no? El tipo viene supuestamente posicionándose para una candidatura nacional. Todos los partidos buscan armar en todas las provincias posibles. ¿Por qué haría eso? ¿No quería ser conocido en las provincias, pero va de candidato a presidente? Así fue como abandonó en el medio del río a los actores de derecha provinciales y le quitó presión a las fuerzas del PRO y del Frente de Todos. Como producto televisivo no fue aceptado en las provincias y su performance fue bastante lamentable donde participó. Pero, y siempre hay un pero, la clase media porteña y del AMBA, más creída de ser estadounidense por tomar café en una empresa multinacional, sigue manteniendo un ligero caudal de votos para este sujeto, que solo trae en su baúl haber sido asesor de Scioli, asesor del represor Bussi, y vivir colgado del Estado mientras critica a la casta política. Ahora me gustaría que escuchen un audio de un armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, porque lo que van a escuchar es choqueante. Estimados y estimadas, bueno, no sé cómo explicar esto. Bueno, sí, en castellano, básico, todos me van a entender. Los cagaron porque me cagaron. Acabo de mandar a la reverenda concha de su santa puta madre, a Kikuchi, a Pareja, a Javier y a Karina Milei. Me corrieron, me apretaron y le entregaron la lista al señor Sergio y a la señora Malena. Me apretaron, me dijeron que le tenía que entregar uno de la lista a una persona de masa, a Juan José Cerveto, y la número 2 a una señora amiga de Carolina Píparo, de acá de Tigre. Yo no vengo de la política y probablemente un político de raza nunca los mandaría a la mierda, nunca les diría lo que les acabo de decir. Le dije que Javier se meta a la libertad que avanza en el orto. Porque un político tiene que cuidarse muy bien de no cerrar ninguna puerta, porque la vida continúa y la carrera política tiene que seguir vivita y coleando, porque de eso el señor o la señora tienen que seguir comiendo, ¿no? Bueno, casualmente no es mi caso. Soy un forro idealista. Entré en esto solamente porque me prometieron que nunca me iban a cagar y que yo iba a tener toda la vida la autonomía para armar la lista en Tigre con la gente de mi confianza, porque esto se trataba de crear un espacio sano que no tuviese que ver con la casta y que eso representaba lo más alto de los valores de Milei y Javier. Bueno, todo eso se lo metieron en el orto y me clavaron un tramontina por la espalda. ¿Sí? Llamó Kikuchi y me llamó Pareja. Pareja siguiendo órdenes, ¿eh? Pareja siguiendo órdenes. Lo tengo que aclarar. Las órdenes vienen de Kikuchi, porque tiene un acuerdo con Sergio Massa para
fiscalizar la provincia. La moneda de cargo es entregar a su gente. ¿Sí? Por eso empiezo este mensaje y lo termino con lo mismo. Pobre patria mía, pobre Argentina, pobre Argentina. Pobre tanta gente que cree que mi ley significa una solución, que realmente implica un cambio, que no hay tranzas, que no hay favores, que no hay mierda. Y, y sí, era una mierda, porque ellos son una mierda. ¿Eh? Lo lamento, les agradezco profundamente todo el acompañamiento. Sé que creyeron en mí, si no, no estarían en este grupo. Les pido perdón. Hace 4 días, algunos de ustedes lo saben un poquito más que otros, pero el que no lo sabe lo supone. Pero hace 4 días que no duermo y estoy peleando y peleando y peleando y peleando para que no me agarren de parado y finalmente me agarraron. No pude. Contra Massa y Kikuchi juntos, contra Massa y Javier y Kikuchi juntos. Si alguno de ustedes puede, lo felicito. No puedo. Tengo un audio de la señora Malena diciéndome, bueno, ¿sabes qué? Vos presentá tu lista. Yo voy a presentar una lista de La Libertad Avanza. Y después en la justicia electoral del domingo para adelante vemos quién gana. El matrimonio Massa va a presentar una lista de La Libertad Avanza para después voltear la mía. Pero bueno, no le di el gusto, no le voy a dar el gusto, no le di el gusto de hacerlo. ¿Mm? Gente, bienvenidos a la realidad. Bienvenidos a la realidad. Perdón, lo único que me sale es perdón. Perdón porque ustedes confiaron en mí, pero bueno, lamentablemente yo confié en ellos. Ellos me cagaron a mí y ahora ustedes son los cagados también. Pido perdón. Aclaro algo muy importante. Están todos absolutamente liberados en lo formal y en lo moral para continuar conversaciones con quien quieran o con quien pueda, con quien se pueda, para sobrevivir en la lista de los Massa ahora. Estar ahí y responder a Malena. Sé que es difícil de entender, es un medio choqueante esto, pero porque estamos hablando de la lista de La Libertad Avanza, ¿no? Pero que controla la señora. Y controla el señor Cerveto y el matrimonio. Están en total libertad, ¿eh? Hagan, si quieren, de todas formas tratar de vivir esta experiencia que debe ser muy buena, de ser concejal o consejeros escolares. Avanti, y lo único que les pido a cambio después, después del 10 de diciembre, chusméenme desde adentro, algo, si pueden algo, de cómo es la vida desde adentro, porque yo no llegué a conocerla, Me voy a mi casa a tomarme un whisky, voy a apagar el teléfono, no se ofendan. ¿Escuchaste bien? ¿Vos entendés que la candidata del gobierno para el partido de Tigre es la que, según este señor, desbarató la lista de Milei metiéndola en la del gobierno y amenazó con que si no entregaban la lista iba a armar otra lista de La Libertad Avanza para voltearlos? ¿Escuchaste eso, no? La esposa de Massa. Bueno, así es como estuvieron negociando. Y mientras esto pasaba,
te decían que la fórmula era Guado Mansur, y que Mansur filtró la fórmula, y bla, bla, bla. Pensá en todo lo que se escribió y se dijo esta semana. Y si esto te parece grave, ni quieras saber el tipo de extorsión que corrió para bajar listas. Porque harían sonrojar a Raúl Martins, el tratante proxeneta dueño de burdeles que distribuyen droga en México y que fue capaz de amenazar de muerte a su propia hija. Que la política es sucia, lo sabemos. Pero cuando la mafia se apodera de los partidos políticos, se convierte en un infierno para cualquiera que intente cambiar las cosas y para el pueblo. La cuestión es que para traernos hasta acá, armaron varios partidos muletos. En este caso, Milei, ultrapasado de rosca, que captura votos por derecha, bajaron las listas que podían restarle votos y dejan la nacional con las de las provincias que más electores tienen. Y así meterán en las listas a todos los fantasmas del 90 y el 2001 y estarán en el Congreso. Acabo de mostrarte el abismo. Ahora, ¿te animás a mirarlo de frente? Míralo fijamente y pregúntate, ¿cómo es que Milei, el que estaba vinculado a Revolución Federal, ese grupo terrorista que le disparó en la cara a la vicepresidenta de la Nación, está metiendo gente en la lista que armó el gobierno? O contame, ¿cómo es que ese grupo terrorista financiado por Luis Caputo, el hombre del banco JP Morgan, alentaba la candidatura de Milei y ahora Milei arregla con Massa, el elegido de los gobernadores y Cristina, para poner la lista de diputados y senadores a los que destruyeron la industria, la economía, la sociedad y el país en los 90? Según Horacio Verbitsky, Massa amenazó con hacer explotar el país si no lo ponían en la lista, y por eso bajaron la candidatura de Guado y Mansur. Ahora yo pregunto, ¿aceptaron eso? ¿Alguien puede aceptar ser candidato a diputado y senador de un señor que está dispuesto a refundir el país? Si vamos un poco más profundo, hay otras preguntas que deberíamos hacernos, pero prefiero que vos mires el abismo y con tus ojos encuentres las respuestas, porque está todo tan a la vista que es obsceno, y a veces cuando las cosas las tenés demasiado delante, no las podés ver. Porque si no, ¿cómo se entiende que Agustín Rossi, que hoy es candidato a vicepresidente con Massa, dirigía la AFI el día que atentaron contra la vicepresidenta, y a la hora, antes de que se llevaran detenido y sin esposar en un móvil de la Federal a Sabac Montiel, estaba diciendo que seguramente había sido obra de un lobo solitario? Qué conveniente que quien debería haber investigado si era un atentado internacional, o uno nacional, o local, tuviera una hora después la misma respuesta para todo el caso que manejó la jueza Capuchetti. Y ahora digo yo, el atentado fallido evidentemente fue para asustarla y condicionarla, pero viendo lo que está pasando hoy, pregunto, ¿era para condicionarla? ¿O era para hacernos creer que la condicionaban y salvar las pilchas mientras negociaba su rendición? Son preguntas. Hoy todos están hablando de candidaturas, pero nadie explica qué pasará con la lista de Moreno, que se presenta desde hace rato como candidato con su partido Principios y Valores, porque hasta donde sé, por lo que leí, está inhibido para ocupar cargos públicos de por vida desde agosto de 2018. Sentencia firme en segunda instancia. Le queda la Corte. Rosati maneja la Corte. ¿Qué va a hacer Rosati? Va a decir, no, este tema la Corte no lo trata, por ejemplo, y lo dejan afuera, porque la sentencia quedaría firme.
¿No es acaso la misma situación en la que estaba Cristina y por eso no se presenta ella? Es peor, él tiene sentencia en segunda instancia, Cristina no. Entonces, la candidatura de Moreno ¿es otro armado amuleto para llevar la hacienda hacia el abrevadero neoliberal? Si es así, en esta semana la justicia electoral lo bajará y tendremos otro tendal de heridos, pero esos sin posibilidad de figurar ni a los premios en algún posible gobierno. Entonces, hay que darles una opción, ¿no? Y ahí aparece la candidatura a las PASO que lleva a Grabois. Va a estar compitiendo solo a presidente. El resto de la lista es toda la que se consensuó. Volvió a mirar al abismo. Grabois había dicho que si Massa era el candidato, su partido se iba del frente. Bajó la lista cuando supuestamente iba a ir Guado de Pedro, pero fue Massa. Entonces sube la lista y pide paso. ¿Sabés quién pedía paso? Scioli, y le fueron negadas. ¿Cómo es que se la dan a Grabois? Y resulta que Grabois va con su proyecto con la misma lista de diputados y senadores. Es decir, que todos los que están en la lista defenderían un proyecto financierista y de extranjerización de recursos si gana Massa, o uno de soberanía, tierra, techo y trabajo si gana Grabois. Hay algo ahí que no cierra. Les da lo mismo todo. ¿Y qué pasó con Daniel Scioli? Se fue a su casa y dejó colgada a toda la gente que había sumado por su supuesta candidatura. Uno de ellos, por ejemplo, había impreso 250.000 boletas con la lista completa para hacer campaña. Otro compró 10 camionetas para ponerlas al servicio de la campaña, porque hasta el jueves no se bajaba de la competencia ni aunque vinieran degollando. De un día para el otro, justo el día que cierran las listas, cuelga los guantes y se va sin dar ninguna explicación. Listo, todos afuera. Porque el que no está para defender a los suyos el día de cierre de listas, los está entregando. Y así fue. ¿Será que la pica política entre Massa y Scioli llegó a su fin con un carpetazo? ¿O será que Scioli decidió terminar la pelea y arriesgar su caudal político y el de todos los que se sumaron a su lista, a cambio de un buen puesto en un futuro gobierno? ¿O será tal vez que era una lista amuleto para negociar cargos? A veces, cuando te acercás al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Basta ver cómo en Estados Unidos los diarios publican fotos de Hunter Biden desnudo y con un arma en la mano teniendo relaciones totalmente drogado. Lo publican luego de que él aceptara cargos menores como portación de armas y evasión impositiva para evitar el escandaloso juicio que le costaría la reelección a su padre. No aflojan ni debajo del agua. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos funcionan así, allá y acá también. Y así fue como nos llevaron de la nariz derechito a entregar nuestra única defensa, el voto a nuestros verdugos. La represión de Morales y Jaquín en Jujuy sirvió para mostrar a Larrete y Morales, pero también para mostrarle al pueblo que meterán bala para sostener este régimen de saqueo y hambre. El metamensaje fue darle aire a Massa como la opción posible. Por eso, en todas las crónicas, en todos los diarios, en todas las radios, Jaquín, el vicegobernador de Morales, hombre del Frente Renovador, no fue mencionado. Y por supuesto, el PJ no fue intervenido. Y como si fuera poco, el ahora precandidato a senador por Jujuy en la lista de Unión por la Patria es el mismo Rivarola que dirige el PJ Jujuy y que le votó la reforma constitucional a Morales en la lista del gobierno. Por supuesto, tampoco intervino el gobierno nacional de manera alguna ante la brutal represión, porque había que crear la imagen de no somos lo mismo. El represor es el PRO, que se sacó la foto en el lugar de los hechos. Los buenos, blancos, puros y castos estaban en Buenos Aires, lejos.
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dio letra. ¿Qué es este enchastre? ¿Qué es esta porquería? Es lo que hemos hecho de la política en los últimos 40 años. Primero negociando con los torturadores y asesinos del proceso al aceptar sus reglas de juego. Después, cercenando el accionar de los partidos políticos y encumbrando a panelistas de TV como dueños de la verdad. Y esto lo hicieron todos y todas. Propaganda le llaman. Y si seguiste este podcast, ya sabes de qué se trata. Es manipulación social. Y este invento estadounidense de elecciones primarias sirvieron para montar este inmenso negocio de compra-venta de puestos, de partidos, de sellos de goma y de comprar medios de comunicación. Gran idea la de los Abal Medina. En esta semana veremos toda clase de trapisondas que por supuesto no saldrán a la luz. La Junta Electoral hace el trabajo sucio de eliminar a los competidores. Y mientras este circo entretiene, el hambre aumenta. El kilo de azúcar hoy cuesta entre 600 y 700 pesos. Y el 60% de los niños están bajo la línea de pobreza en un país que exporta alimentos y exporta commodities caros. Te alumbré un pedacito del abismo. Te toca a vos buscar en las profundidades el resto. Te toca confrontar la mirada del abismo y tu propia alma para elegir si te dejas arrastrar por la corriente o si buscas una alternativa que te permita respirar. Si me dejan, si no pasa nada raro, te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!